Bienvenidos a Con el Chico al Aire, el podcast, una presentación de elaguja.cl. Con ustedes, Claudio Garrido Moya. Hola, ¿cómo están? Nuevo capítulo de Con el Chico al Aire, el podcast de elaguja.cl. Desde la periferia con amor estamos haciendo la 10ª entrega de este podcast del día 3 de mayo del 2024. ¿Qué les traemos en este podcast, en este menú? Vamos hoy día a cerrar esta saga de entrevistas relacionadas con la literatura, con el mes del libro, ¿cierto? Que terminó hace poquitos días, pero que nos quisimos extender hasta el día de hoy para poder cerrar el ciclo con un entrevistado muy especial que hemos traído, ¿cierto? Desde el universo de Lee Sin Cesar, amigo de hace varios años, que apaña mucho a escritores y escritoras independientes, llamado César Fuenzalida, el periodista, que no solamente ha brillado en televisión, sino que también ha hecho importantes contribuciones a varios escritores y escritoras independientes a través de su plataforma Lee Sin Cesar, que junto a su equipo de LSC, Manu, Alejandro, Carla, se han encargado de poder llevar la literatura independiente a las pantallas, a través de internet claramente, pero con un no menor trabajo de fomento lector. Esto encuéntralo en el tercer bloque, como siempre, la entrevista de Con el Chico al Aire en este capítulo número 10. Pero también vamos a hablar acerca de la prensa, a propósito de este Día Internacional o Mundial, ¿cierto?, de la libertad de prensa, que nos obliga a pensar a los periodistas cómo se están haciendo las cosas. Y creo que hoy por hoy en Chile se están haciendo las cosas mucho peor que antes, ¿ya? Pareciera que en los tiempos del estallido social la prensa había aprendido la lección de qué lado de la vereda hay que estar cuando uno hace periodismo. Hoy por hoy, ¿cierto?, por discursos mezquinos, ciertos sesgos ideológicos y finalmente lo que produce la concentración de la propiedad de los medios, hoy día vemos un periodismo francamente vergonzoso, ya al borde de la sedición, con discursos de odio y con poco filtro a las cosas que se dicen, adjetivaciones innecesarias, discursos incendiarios y la verdad, mucha pantalla a personas que no deberían ser protagonistas de la noticia, llámese el Cepu, llámese Neme y otras tantas figuras más. Vamos a analizar, por ejemplo, cuánto tiempo le dedican los matinales a ciertos tipos de noticias y se van a sorprender con las estadísticas que logré recopilar en un sondeo que tampoco fue demasiado extenso, pero que es una perlita para poder mostrarles a ustedes cómo se está manejando la agenda en los medios de comunicación masivos, que tenemos que recordar que las redes sociales no lo son todo, chiquillos. Todavía hay mucha gente que cree ciegamente en lo que dice la tele, en lo que dicen los medios de comunicación masivos tradicionales. Y por supuesto, en una segunda sección, ahí a continuación y antes de la entrevista, ahí tengo que hacer como un pequeño disclaimer, ya, y una pequeña advertencia para gente sensible con el lenguaje, ya, porque voy a decir chuchadas. Entonces lo que pasa es que vamos a hablar del pico, ¿ya? Pero vamos a hablar acerca de cómo pasamos de ese humor, ¿cierto?, fálico, que este festival de Viña, por ejemplo, volvió a estar como sobre la mesa, tratando de defenderse, ¿cierto?, y dar sus... ¿Cómo podríamos decir? Este movimiento de brazos como de ahogado que tiene la gente cuando se está ahogando, ¿cierto? Igual es fome hablarlo así. Pero igual... como que intenta sobrevivir, ya pese a los discursos de buenismo que hay hoy día, ¿cierto?, que de repente se van muy al extremo. Pero no seamos hipócritas, la gente igual se ríe del falo, se ríe del pene, y de los chistes sexuales y las cosas que de repente tienen en relación con el pudor. Y aquí saltamos, ¿cierto?, a los flashes chilenos, ¿cierto?, de los años 2000, que hoy por hoy serían, con el criterio diría, bastante... controvertidos, por no decir cancelables por algunos sectores de la sociedad, pero que nos llenaron muchas tardes de diversión con sus discursos ridículos, ¿cierto? Y un lenguaje muy soez para nosotros, pero que crecimos finalmente con ellos y que a la larga son el fiel reflejo de cómo las personas se están relacionando en esa edad, cosa que no ha cambiado mucho hoy por hoy. O sea, los flashes de ese tiempo como Chico Migraña, Roberto Manfinfla, Pichulonco, entre otros más, se van a hacer mención en esta sección, solamente para desenmascarar el hecho de que
todavía sigue vigente cierto tipo de humor y que por mucho que algunos quieran pasar piola diciendo no, si yo no me río con esas cosas, se ríen igual con la wea. Así que por algo le fue bien a Luis Slimming en el Festival de Viña. Y bueno, y todo esto te lo cuento a propósito de que Alégale, que es el grupo que creó Roberto Manfinfla hace bastante años atrás, más de 20 años, prometió algo nuevo para este fin de semana y hay expectativas al respecto. Bueno, así las cosas, con este frío, con esta fría semana, vamos a calentar motores para iniciar este 10º capítulo de Con el Chico al Aire desde la periferia con amor. Escuchen el capítulo y si les gustó, compártanlo. Y por favor, le hago el disclaimer, si no les gusta el segundo bloque, por favor pase de largo hasta el tercero, que hoy día no atiendo hueones. Así que ahí vamos con este capítulo, disfrútenlo. Estás escuchando Con el Chico al Aire, el podcast de laguja.cl. Iniciamos la marcha en este Con el Chico al Aire número 10 para poder hablar de un tema que me toma y yo creo que a muchas personas también en estos momentos de forma directa o de forma indirecta. Ayer, jueves 2 de mayo, se celebró, o se conmemoró más bien, ¿cierto?, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y días como este, yo me imagino que muchas escuelas de periodismo hoy día, seguramente a brazo partido deben haber defendido el tema de la libertad de expresión, el derecho a la información, tratar de promover la pluralidad, todo ese discurso romántico que el periodista cuando está recién formándose recibe de las escuelas de periodismo. ¿Ya? La cuestión es que otra cosa es con guitarra, otra cosa es cuando uno sale de la escuela de periodismo, ¿cierto? Y uno se ve enfrentado a la industria de rompe y raja. Y finalmente estamos en presencia en estos momentos de una situación que a mí de verdad me produce una vergüenza de forma brutal. Siento que desde antes del estallido social estamos viviendo el momento más vergonzoso de la prensa de este país, sobre todo de la prensa televisiva. Y un momento vergonzoso porque no sé si casarme todavía con la palabra sedición, pero la verdad es que los estándares éticos y de pluralismo de la noticia hoy por hoy están por los suelos. Hoy parece que la espectacularidad de la noticia solamente pasa por la necesidad de infundir miedo a la población, de no informar otra cosa más que cosas policiales. Claramente hay una agenda por debajo, por más que tipos como Rodrigo Sepúlveda diga frente a los cuatro vientos que no recibo presiones de nadie, no recibo presiones de ningún ministro, ni político, ni cuestiones, ¿ya? Pero que finalmente los protagonistas de la noticia sean precisamente los que no deben serlo, los mismos periodistas que se ponen en estos medios de comunicación, llámese Mega, a ser una suerte de paladines de la justicia, de referentes morales y amonestadores de cosas que pasan en la sociedad y que la verdad de las cosas solamente están transmitiendo una serie de discursos que son disparatados y que de verdad rozan el patetismo y rozan la ridiculización de la profesión, de una profesión tan importante como es el periodismo para una sociedad democrática. Que es esa weá de permitir de que salgan noticias tipo Cepo se indigna por esta weá, Neme se indigna por esta weá. ¿A quién le importa, weón, que un cuico, un weón que ha tenido todas las posibilidades, pantalla y cuestiones para hacer sus cosas, weón, se enoje, weón, se indigne? ¿Acaso es primera vez que un weón se enoja en esta sociedad? Sí, tenemos razones de sobra desde hace mucho tiempo, desde el 2019. Le quiero recordar a la gente que 1 millón de personas salió indignada a protestar por las condiciones de vida en las que estaba. Y parece que muchos están muy interesados con que historias como esas se borren del mapa. De como que no, con excusa de huellar por un dibujo de un perro, matapacos, una metáfora finalmente, se borre toda la historia que llevó a lo que fue la revuelta social con las lamentables consecuencias que tuvimos en todo orden. Ahora, ¿de qué estamos hablando? De cuando se habla de integridad y pasión por hacer el periodismo, cuando tú te paras, ¿cierto?, frente a una cámara a poder lanzar discursos incendiarios, y mientras más brígidas las palabras son, más rating estás intentando buscar. Pero ¿saben qué? Esta situación a mí me produce mucha vergüenza porque finalmente hoy día los programas de prensa, los noticieros y los matinales que están al servicio de la información hoy día,
Y yo pensaba que en algún momento los matinales habían enmendado el rumbo después de la revuelta social, donde se tocaban temas críticos, pero con altura de miras, con pluralismo, con ese tipo de cosas que en las escuelas de periodismo, en las clases de ética enseñan, ¿ya? Hoy nos fuimos a un extremo polarizado y lamentablemente coincide, ¿cierto?, con la asunción del nuevo gobierno, que digámoslo, o sea, por muy pro gobierno que usted sea, no puede decir tampoco que lo han hecho perfecto, como cualquier otro gobierno, la verdad. Nos han mandado cagadas comunicacionales que las hemos tratado en este mismo podcast, pero que tampoco podemos soslayar que también han tenido logros, que han tenido éxito pese a que han tenido muchas cosas en contra. Ahora, esta situación de integridad y pasión que decía yo, no podéis confundir la emocionalidad de tuya, de la gente, ¿cierto? En un momento que tiene que ser informativo, ¿cachai? Tú estás informando a la gente, dándole un servicio, y resulta que, en primer lugar, solamente le informas de puras tragedias, ya colaborando al terror, a la sensación de miedo que hoy día hay en la gente, que es innegable. Vamos a hablar de que la delincuencia ha estado presente en nuestro país desde los siglos de los siglos. ¿Ya? No es primera vez que podemos hablar de delincuencia. De hecho, ese mismo discurso, ese mismo modus operandi de instalar una agenda donde hay delincuencia de todo tipo viene de hace mucho tiempo atrás. Así fue como Sebastián Piñera ganó su elección en el año 2009, cuando él era curiosamente dueño de Chilevisión. Recuérdese lo que decía Aldo Chapacase en las clases de periodismo en su minuto, donde los primeros 15 minutos, ¿cacha? 15 minutos del noticiero de Chilevisión era sangre y semen, así de simple. O sea, mientras más crónica roja, mejor todavía, porque así podemos instalar esa famosa agenda de la puerta giratoria, de que a los delincuentes se les acabó la fiesta. Pucha, me parece que las buenas intenciones terminaron sumergidas en el lago Ranco, amigo. Pero el punto es que acá vamos a hablar de esta práctica del periodismo televisivo, que nosotros no podemos soslayar un detalle. De repente como que le damos una validez a las redes sociales superlativa respecto al periodismo televisivo y al periodismo radial. Y creo que ahí nos equivocamos medio a medio, porque no podemos dar por sentado de que la mayor parte de la población chilena esté informándose por redes sociales. Nosotros de repente olvidamos y nos ponemos muy centralistas para pensar de que solo Santiago se informa por redes sociales, y resulta que en regiones también, en sectores rurales, sectores donde la gente es mucho más crédula también, no tiene posibilidades de poder contrastar información, se informa por los medios tradicionales y sobre todo la tele. O sea, ya hablábamos hace un par de semanas con motivo del tema del apagón digital, lo importante que es la televisión para muchos sectores de la sociedad, y por eso es súper delicado el asunto que ocurre respecto a cómo se entrega la información y qué tipo de información seleccionan los medios de prensa para poder entregar a la gente. Porque si vamos a hablar del tema de la libertad de prensa, no estamos hablando solamente de que haya una libertad de expresión, que hoy día en nuestro país, para bien o para mal para algunos, ¿cierto?, existe plenamente. O sea, gracias a esta misma libertad de prensa, libertad de expresión que existe hoy día consolidada ya, también podemos dar espacio a discursos ridículos, ¿cachai? Y no los podemos censurar, ¿ya? No los podemos censurar, porque de eso se trata la libertad de prensa. Acá no estamos hablando de las dictaduras, ya sea de izquierda o de derecha, donde el gobierno se mete a censurar los discursos de los distintos medios de comunicación, de donde hay un control de la información, donde se dé como una norma el hecho de cómo se llama, de las presiones que hay para poder contar tal o cual cosa de determinada manera, aunque de forma velada sí existen. Esa cuestión ocurre, ya el tema de la amenaza a los periodistas, a lo mejor en nuestro país no se sabe mucho, pero sí ocurre, ya, aunque tipos como Sepúlveda, que de verdad me parece, señor, muy ridículo después del show que se pegó llorando al dar una noticia sobre delincuencia. Amigo, ¿cuántas veces estáis pegado al show? De verdad, ponte serio para hacer tu pega, loco, no seas ridículo. ¿Ya? Sale hoy día en televisión diciendo que en mis años de carrera, que he estado al frente de este canal, dando las noticias, jamás he recibido el llamado de ninguna persona de gobierno, de ningún político haciendo presión, y eso hay que valorarlo. Sí, bacán, hay que valorarlo, pero oye, la libertad de prensa no es solamente parar un medio de comunicación, sino que encargarte de que todas las visiones que existan respecto a un tema, visiones políticas, filosóficas,
religiosas, tengan cabida en los medios de comunicación. Y también no solamente temas de una sola índole, a la gente le interesan muchas más cosas. No solamente los asaltos, no solamente los portonazos, los abordazos y todas las cosas que terminan en aso, que finalmente, ¿cierto? Terminan generando una sensación de miedo en la gente, así como que no se puede salir a la calle. Discúlpeme, amigo, pero yo puedo salir a la calle tranquilamente a caminar, y la posibilidad que tengo de que me asalten hoy día es la misma posibilidad que me asalten que hace 10 años atrás, que hace 20 años atrás, donde sí me ocurrieron hechos delictuales de todas maneras. Y solamente, ¿qué puede cambiar? Que hoy día van a presumir que fue un extranjero en vez de un chileno, ¿ya? Y ese mismo discurso, ¿cierto?, también ha sido promovido por los mismos medios de comunicación, instalando la idea a través de las tomas sin mediar soluciones, ¿cierto? Metiéndonos, ¿cierto?, en la cabeza todo el rato el tema del tren de Aragua y de toda esta cuestión de la narcocultura que, pucha, lamentablemente está presente, pero, oye, no sé, se le ha ocurrido pensar de que venden drogas desde hace solamente 2 años acá en Chile, de que los dealers existen solamente hace 2 años, desde que asumió el gobierno de Gabriel Boric, que hay narcotráfico y toda esta cuestión. Y después saltamos al tema de la migración, que quién tiene la culpa, quién se pasa la pelota, qué pasa con los venezolanos, qué pasa con los haitianos, qué pasa con todo. O sea, por favor, si vamos a hablar de libertad de prensa y vamos a hablar de derecho a la información, que es uno de los derechos irrenunciables que tiene el ejercicio del periodismo y también el ejercicio de la ciudadanía, tenemos que abogar porque haya una pluralidad de voces, sobre todo en los medios masivos de comunicación. Pero, por lo visto, siguen cooptados por los grandes intereses, siguen cooptados, ¿cierto?, por los grandes empresarios y las mismas personas de siempre que en el fondo han marcado la pauta una y otra vez en los medios de comunicación, lo que llega a dar vergüenza. Por ejemplo, también lo que pasó hace poco con el asesinato de 3 carabineros, donde acá yo creo que no hay discrepancia en decir que fue un asesinato brutal, que tiene caracteres de terrorismo, hay todo lo que queráis, te lo concedo, ¿ya? Porque la forma de muerte que tuvieron esos carabineros fue una brutalidad, ¿ya? Pero también que los discursos, que si decís esta cuestión de acerca de los carabineros, entonces estás validando todas las otras cosas que están pasando. O sea, si tú encontráis brutal el asesinato de los carabineros, entonces estás validando todas las violaciones a los derechos humanos que hicieron los pacos. No, pues compadre, no sea weón. Si una cosa no quita la otra. Ahora, sí, responsablemente digo que me parece sospechoso que esto haya ocurrido, ¿ya? En términos que estaban a punto de formalizar al general Yáñez, ¿ya? A mí, no sé, me parece que el fuego que mató a estos carabineros, porque fueron baleados, ahí señaló el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, antes de ser quemados, ¿ya? Viene de fuego muy amigo. Pero ya sabemos cómo se ponen las cosas en este país cuando los grandes intereses, ¿cierto?, ven sus cosas en riesgo o en peligro. Y ahí los medios de comunicación también juegan un rol fundamental, ¿ya? Porque esta situación de la cobertura que tuvieron, los 3 carabineros lamentablemente asesinados, ¿cierto? Aquí no tenemos que tener matices con esas palabras, fueron asesinados brutalmente, esa cuestión queda clara. Pero, ¿y la cobertura? La cobertura excesiva que tuvo este hecho, que fue macabro, sí, todo lo que queráis, pero pasan más cosas en el país. Somos un país de casi 20 millones de personas, con 16 regiones, donde están pasando todo tipo de cosas, un montón de situaciones que al mismo tiempo están ocurriendo. O sea, está bien, el gobierno tuvo su versión, se comportó de determinada manera, y bueno, los aprovechadores de siempre, los carroñeros de la derecha, también aprovechando de sacar réditos políticos, ¿cachai? A través del perrito matapacos que apareció como un elemento simbólico, como un elemento de protesta, loco. Un perro jamás matará a un paco, corten el hueveo, ¿cachai? Entonces ahí vemos que esta prensa hace eco de todos estos discursos y les da espacio y no los cuestiona y los deja pasar. Y una otra cosa que finalmente la gente termina preocupándose de seguir adelante y darle la razón a discursos que finalmente van postergando una y otra vez las necesidades que tiene la gente. Una y otra vez. El tema de las pensiones, el tema de la educación, el tema de ¿cómo se llama? De las cosas laborales, que hoy por hoy ya estamos en la coyuntura de la implementación de las 40 horas, ¿cierto? Graduales, que ya hablamos la semana pasada. Oye, pero y de pronto, no sé, un matinal que te esté explicando estas cosas una y otra vez, una campaña de concientización, qué sé yo. De hecho, aquí me quería detener porque este tema de los matinales, ¿cierto?, ha sido la parte más vergonzosa del tema, ¿ya? Es un ejercicio que de repente se hace mucho en las escuelas de periodismo,
de hacer como un pequeño análisis de cuánto tiempo se le dedica a la cobertura de una noticia, ¿ya? Y esto, si ustedes hacen un análisis comparativo, ¿ya? Gracias a la gente, a los aficionados de la televisión que han subido numeroso material antiguo de televisión. Si tú ves un matinal de otros tiempos, la variedad de asuntos que se trataban en 4 horas de programa era impresionante. Podíais pasar de una entrevista, una revisión a la prensa, una receta de cocina, un concurso, un número artístico, otra entrevista, una variedad de cosas que nutrían una programación que iba dirigida a mucho público, pero también había un esfuerzo por poner cosas que no solamente fueran trágicas. O sea, imagínense esos despachos eternos de Germán Valenzuela, ahí haciendo cosas como entretenidas igual, ¿cachai? Subiéndole un poquito el ánimo a la gente. Pero miren, hice el siguiente ejercicio. Me puse a revisar el matinal de Mega, ¿ya? Que encontré un par de emisiones completas en YouTube, ya que son del lunes 22 de abril y del 1 de mayo reciente de este miércoles pasado, ¿ya? Fíjense en lo siguiente. La cobertura, ¿cuáles fueron los temas que se trataron en este matinal? Fue un matinal cuyo análisis está desde las 8:04 de la mañana hasta las 11:42. Estamos hablando de casi 3 horas 45 minutos de programa. Fíjense en lo siguiente, de las 8:04 a las 8:41, o sea 37 minutos, hablaron del secuestro de un menor en Estación Central, con despacho incluido, o sea, ese despacho duró más de 30 minutos, tenía ahí un periodista cagado de frío ahí dando un despacho de 30 minutos. Después, cierto, bueno, en ese mismo despacho, visualmente, lo que además del periodista hablando, de verdad que fueron más de 20 minutos que mostraron la puerta del edificio. Bueno, ninguna, ni siquiera, por último, un esfuerzo fotográfico, weón, un esfuerzo de mostrar algo distinto, no sé, alguna nota, una cápsula, qué sé yo, pero no, te prometo, la cámara puesta ahí mostrando una puerta por más de 20 minutos, ¿ya? Con un periodista hablando de la misma weá una y otra vez por más de 20 minutos y dándole 40 minutos prácticamente a una noticia policial. Y de una policial saltamos a otra policial. 8 delincuentes atacan a una familia en un turbazo. Noticia que también, como les digo, yo no les digo que estas noticias no las den, ¿ya? Pero es impresionante el tiempo que le dedican. De las 8:41 a las 9:17. Estamos hablando de 36 minutos dedicados solamente a esta noticia de los 8 delincuentes que atacaron una familia en la comuna de San Miguel. Con también despacho incluido, un despacho eterno, un periodista que queda prácticamente sin saliva de tanto lo que tiene que hablar, entregando una y otra vez información y mostrando el horror en los animadores de este matinal, que es donde está este señor Neme también, que también se cree la gran cosa en términos morales, ¿ya? Después tenemos la cobertura de demolición de casa narco entre las 9:17 y las 9:34. Ya llevamos 1 hora y media de programa y los 3 temas tratados son policiales, ¿ya? Y esto es un matinal, estamos hablando del matinal Mucho Gusto, que se sacuda en su tumba ahí televisiva a don Carlos von Mühlebrand, que mucho gusto, el nombre venía de la cocina, porque cocinaban en ese programa. Pucha que se extrañan esos tiempos. Después de las 9:17 a las 9:34, esa, después de las 9:35 a las 10:06, o sea, 31 minutos, tour delictual con un fusil de guerra. Amigos, estamos en la franja de Gaza. Estamos en la franja de Gaza, en el culo del mundo, weón. Esta situación de verdad que me parece vergonzosa, porque más encima la guinda de la torta lo da el desalojo de parte de la toma de Maipú, cuando fue una retroexcavadora a demoler, cierto, los rucos y casas que habían al borde de la línea del tren, que eso era parte de un proyecto F, no era necesariamente una noticia policial, aunque eso después se enganchó después en el noticiero de Mega Noticias, ya, con el hallazgo de un cuerpo en el canal Santa Marta. Bueno, ¿cuánto tiempo se le dedicó a este despacho? Desde las 10:06 de la mañana hasta las 11:42. 1 hora 40 transmitiendo en vivo la misma noticia. Y si se dan cuenta, esa emisión de Mucho Gusto desde las 8:04 de la mañana hasta las 11:42 de la mañana son solamente noticias policiales. 1, 2, 3, 4, 5 temas. Los 5 temas todos policiales con despachos eternos, ¿ya? Con un discurso reiterativo de que hay que tener miedo, de que hay que andar cagado de miedo, que te van a matar, que te van a asaltar, que te van a violar, que te le van a hacer el portonazo. Por favor, enciérrate.
¿De verdad no hay otras cosas más que decir? ¿De verdad no hay otras noticias, no sé, ámbito económico, deportivo, cultural? ¿De verdad no hay otras cosas que hablar? Y si esto le pareció poco, entonces hagamos otro ejercicio, 1 de mayo, el mismo matinal, Mega. 15 minutos entre las 8:45 y las 9 para hablar de la corona británica, muy importante para nuestro país, por cierto, ya que es lo que hace el rey Carlos, que está enfermo, cierto, y el príncipe William, que cumple 13 años de matrimonio. Un poquito de aire, pero no tiene nada que ver con nuestro país tampoco. Y después partimos con el show, de las 9 a las 9:12, modelo acribillada en Ecuador. Una noticia de Ecuador, pero que no sé, curiosamente es importante acá porque hay que hablar de los narcos, ¿cachai? Hay que hablar de los narcos, aunque sean en Ecuador, Mozambique, Timbuktu, Singapur, lo que sea, lo que usted quiera, ¿ya? Pero hay que darle su dosis de droga a la gente aquí. Después hablaron 1 hora, de las 9:12 hasta las 10:12, sobre este caso de una mujer que empujó, ¿cierto?, a una persona a un río. 1 hora hablando de ese tema, 1 hora. Después, secuestro de pareja, presunto secuestro de pareja, decía el GC, entre las 10:12 y las 10:27, otros 15 minutos. Ya llevamos 3 temas policiales al hilo. Después, una nota chaya acerca del ritmo del trap como ventana para el tráfico de armas y drogas. Nada nuevo bajo el sol, ni siquiera es noticioso, 10:27 a las 10:41. Ya, por lo menos podemos hablar de que fueron 14 minutos. Ya, tiempo más que suficiente para hablar de ese asunto. Y después tenemos Antares de la Luz. Ya, a propósito del documental que salió en Netflix, no lo he visto todavía, pero me podría verlo, me parece interesante ese tema. Ya, 10:41 a 11:06. Bueno, aquí estamos hablando de 25 minutos. Yo creo que ahí como que estamos en el límite, porque a lo mejor se hace el análisis, hay que contextualizar el tema de Antares de la Luz, que también, dicho sea de paso, es un tema policial. Ya, pero cállense con esta. Incidentes del 1 de mayo. Hubo incidentes efectivamente frente a la estación central de compadres desadaptados que empezaron a tirar piedra y atacar el frontis del recinto ferroviario. Se le dio 35 minutos de cobertura en vivo de todo lo que estaba pasando, solo de los incidentes, para poder dar una información final que 10 detenidos tuvo este episodio. O sea, por la cagada que se mandaron 10 hueones, ya colocan todas las cámaras en la violencia de esos 10 hueones frente a cientos de personas que probablemente se manifestaron en las calles conmemorando el 1 de mayo. Entonces, ¿de qué libertad de prensa me están hablando ustedes? ¿De qué libertad, de qué pluralismo, de qué derecho a la información que estamos propiciando para la gente estamos hablando? Y si eso les parece poco, bueno, les doy otra perlita. Acá estamos hablando también de Canal 13, Canal Deluxe. Tenemos un poquito más de variedad un poco en los temas, porque el posicionamiento, el marketing, ¿cierto?, obliga al Canal 13 a hablar de sus programas. Por ejemplo, su reality show de Ganar o Servir, ¿ya? Partieron la emisión del 1 de mayo. No, esta no es del 1 de mayo, esta es del mismo 22 de abril, que hice la primera comparación, por ejemplo, con Megavisión. Estamos hablando de las 8 a las 8:20, hablaron del reality. De las 8 a las 8:25 estaban hablando del tiempo, hasta que interrumpieron eso, ¿ya? Y se pusieron a hablar acerca de una encerrona frustrada en la comuna de Maipú, de las 8:25 a las 8:36. Muy largo para hacer un despacho igual, ya, para dar solamente, consignar una noticia, de decir ya ocurrió esto, en este lugar, en este sitio, participó esto, hay tantos heridos, está el tránsito cortado, qué sé yo, ya, 11 minutos es demasiado. Después, por último, no sé, reportea un poco más, consigue más antecedentes, pero 11 minutos es demasiado para dar una noticia de esas características, porque da para noticia, ni siquiera para reportaje, ¿ya? Después retomamos el tema del tiempo por otros 16 minutos, o sea, en total fueron 20 minutos que se dedicaron a hablar acerca del clima, y después a las 8:52 hasta las 9:19, o sea, estamos hablando de 19 más 8, 27 minutos, hablaron del secuestro del menor, ¿cierto? El mismo que hacía referencia Mega. Después de las 9:19 a las 10:16, o sea, 53 minutos, hablando de la formalización que le hicieron, o el juicio, ahí no recuerdo bien la ¿cómo se llama? La circunstancia, pero hubo una formalización, un juicio a los gallegos. 53 minutos para hablar de estos narcos, ¿cierto? Delincuentes que estuvieron ahí enfrentando a la justicia. Después saltaron por 1 hora y 10 minutos entre las 10:16 y las 11:26 a la toma de Maipú, la misma noticia que estaba haciendo referencia cuando votaron, ¿cierto?, toda esta
estas casas que estaban al borde de la línea del tren. Ahí también consignaron la noticia de que habían encontrado un cuerpo cercano, ¿cierto? Le dieron como un poquitito de antecedentes, pero después continuaron con los planos continuos, ¿cierto? Mostrando en vivo todo lo que estaba haciendo la retroexcavadora, esperaron a que hablara el alcalde, ¿ya? Pero fue un despacho eterno de 1 hora y 10 minutos. Y sin contento con esto, o sea, sin quedar conformes con estar 53 minutos con los gallegos, le dieron otros 30 minutos a este tema, no, 40, de las 11:27 a las 12:07 con los gallegos nuevamente. Para cerrar con la última media hora hablando de Luis Mattiucci y el reality show. O sea, una mierda de televisión, una mierda de prensa, una mierda de trabajo periodístico que, mira, muchas veces he comenzado este tema con colegas periodistas ya que se dedican a la prensa y también te ponen por sobre la mesa la necesidad de trabajar, o sea, la necesidad de hacer su pega, de ganar sus lucas, de dedicarse a esta cuestión y uno, claro, uno como que igual dice un puta la weá ético, ya, porque finalmente está siendo parte de la máquina, ¿cachai? Ahora, claro, dentro de nuestros quehaceres profesionales, en cualquier profesión, de repente también ocurre el desconcierto de estar como siendo funcional a la máquina y toda la cuestión, cuando tú sabes que las cosas están como la mierda, pero tampoco hay voluntad de cambiarla. Y es porque sencillamente los grandes poderes, los que detentan el poder, finalmente no tienen ningún interés en que las cosas cambien. De hecho, también esto está pasando en Chilevisión, donde yo en un momento pensé que Chilevisión había salido de esa dinámica, pero estos días Chilevisión ha caído tremendamente bajo con sus contenidos. Me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, en el noticiero de Chilevisión Noticias, que de repente veo en la tarde, mientras estoy almorzando en la hora de colación, la adjetivación excesiva que tienen los GC en ese noticiero, ¿ya? Indignante, impresionante, como palabras rimbombantes que viene mucho también de esta lógica del clickbait, o sea, este tema de la libertad de prensa, como yo les decía adelante, da para bien y da para mal, donde tenéis muchos medios de comunicación que para conseguir visitas y por este modelo publicitario acerca de las impresiones que dan las noticias, que la gente ni siquiera lee de repente, se dejan llevar por el tipo de palabras. O sea, busque video de YouTube, por ejemplo, y dicen, no sé, pues fulano apabulló, pasó por encima, hizo pico, ¿cachai? Y mandó a buscar a la mamá, weón. Después de decirle, no sé, pues, una pequeña discusión, ¿cachai? Puras palabras así que son impresionantes, ¿cachai? Y Chilevisión está cayendo harto en esto. Ojo con lo que están diciendo los que se los noticieros. Y aparte, yo te diría que yo creo que ahí lo que ha caído más bajo, ¿cierto? Es esta pantalla brígida que le han dado a la Daniela Arangui, viejo. ¿Qué necesidad tienen de revivir esa caca de televisión que había con la farándula? Pero hay farándula y farándula, o sea, estaba la farándula del tongo, del peluche dueña, de que ya se entendía que esto estaba dentro de un marco de gente que se prestaba la wea, ¿cachai? De que había como un guión de por medio y finalmente eran programas de entretención. Pero esto de llevar a la seriedad a la Daniela Arangui con el Mago Valdí y la Mike Torsini, de verdad me parece de un flaiterío, ya, de un flaiterío supino, ya, de que no sé por qué cresta le siguen dando pantalla a esta mujer, ya, que de verdad sigue dando pena una y otra vez, más allá de que tampoco mi afán es de defender a Jorge Valdivia, tampoco lo encuentro un portento de hombre, ¿cachai? Tampoco me corresponde defender sus actos, ¿ya? Y si cometió cosas malas, bueno, tiene que arreglarse con quien corresponda, pero ¿de verdad es necesario seguir dándole vuelta al asunto? ¿De verdad es necesario seguir dándole pantalla y, más encima en los canales de televisión, pagar millones por esa weá? El mismo con el tema de Kaminsky, weón, se cagó la Carla Jara, weón. Está bien, como el pico el weón. Pero es necesario pagar millones para tener ese testimonio. ¿De verdad es relevante para nosotros? O sea, está bien. Estamos en una coyuntura en el cual lo están haciendo pebre, weón, día a día con noticias policiales de aquí, de allá, por acá, por acá, por acá. O sea, de verdad, no podemos salir de la casa. Pero de verdad, la solución a esta cuestión no es a lo mejor darle más pluralidad a más tipos de noticias, sino que empezar a hablar de este tipo de cochinadas que hace la gente, weón, en su vida íntima, en su vida privada, weón. ¿De verdad? ¿En serio, Chilevisión? ¿En serio, weón, volviste a hacer la misma caca que era ya antes? Entonces, insisto, nosotros no nos podemos colocar en el contexto de que toda la gente tiene la posibilidad de recurrir a las plataformas de streaming, a las redes sociales para elegir lo que puede ver. A lo mejor uno que es privilegiado, que vive en una ciudad, que tiene buena conexión, que tiene como pagar también estas cosas, lo puede hacer,
¿ya? Pero imagínate cuánta gente que vive solamente de la televisión, ¿ya? Estos discursos los está consumiendo una y otra y otra y otra y otra vez, ¿ya? Y también tenemos que pensar desde dónde vienen estos discursos. Finalmente, hay muchas personas interesadas con que vivas cagado de miedo, con que no confíes en los que están al lado tuyo, que no confíes en los procesos que se están dando a nivel estatal, gubernamental, ¿cachai? Solamente con el afán de votar a un presidente. Si eso es lo que pasa, ¿cachai? Que no... Hay tantos discursos ridículos que dan vuelta en la prensa y que la prensa les hace eco, ¿ya? Que de verdad resulta desesperante ver o la paciencia que tienes que tener, weón, muchas personas para desmentir tanta weá falsa, ¿cachai? O sea, yo admiro, por ejemplo, esta gente que de Fast Check, por ejemplo, que se pasa ahí buscando y verificando informaciones que están dándose día a día, donde de verdad la cantidad de noticias falsas que hay, weón, es impresionante, ¿cachai? Y siento que la prensa ahí está al debe con ese tipo de cosas, o sea, debe haber un ejercicio mucho más intensivo de poder verificar informaciones que son falsas, ¿cachai? De que desinforman, po, ¿cachai? Pero no, pues, sigue siendo más atractivo hablar de portonazos y de weas policiales todo el rato para que la gente siga creyéndose que estamos en la franja de Gaza, weón, y que no se puede salir de la casa, ¿ya? Me van a decir, es que a ti no te ha pasado. Mire, sí, me ha pasado como a toda la gente, a gente cercana también le ha pasado, pero ¿saben qué? Son cosas que pasan desde hace mucho tiempo. Y desde hace mucho tiempo las cosas a nivel de noticia, a nivel de prensa, eran muy distintas. Yo los desafío a ustedes, señoras y señores. Busquen cualquier noticiero que está en YouTube, ¿ya? Donde muchas personas han subido noticieros completos de los años 90, de los años 2000. ¿Qué tan diferentes eran esos noticieros? Porque por último, ¿ya? No teníamos a un periodista hablando 15 minutos de una pura noticia, pero había una variedad de informaciones que de verdad significaba que un periodista tuviera que hacer la pega, tuviera que buscar la noticia en partes donde más encima hoy día, weón, tienen tanta posibilidad de poder recurrir a las fuentes, weón, y se quedan pegados pajeramente en una noticia dando vergüenza ajena de la profesión que personas con mucho esfuerzo, ¿cierto?, nos dedicamos en estudiar y tratar de llevar adelante de la forma más ética posible. Esto en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Creo que lamentablemente una vez más estamos hablando de lo mismo y pareciera que tampoco hay voluntad de que las cosas cambien. Pucha que lata, pucha que pena y pucha que bueno que tenemos la posibilidad hoy en día que la tecnología nos brinda de poder generar medios de comunicación alternativos donde podemos contrastar y criticar el status quo de la situación. Porque tal parece que desde donde están muy cómodos en esta mediocridad. Esto es Con el Chico al Aire desde la periferia con amor. Seguimos adelante en este podcast. Te invito a conocer mis libros Transantiago, la capital indignada, El andén de las distancias y Cambio de folio en la página www.caludiors.cl o también puedes seguirme en el Instagram escritor.caludiors. Tenemos una cita con las letras. No faltes. Advertencia. El próximo bloque incluye lenguaje explícito. Repito, el próximo bloque incluye lenguaje explícito. Por lo tanto, por la naturaleza del tema a tratar, no acepto ninguna recriminación respecto al tipo de registro de habla que utilizaré. No diga que no le advertí. Oiga, caballero, me presta el baño. Bien, damas y caballeros, se inicia el segundo bloque de Con el Chico al Aire número 10, sí, donde vamos a hablar acerca de quizás una apelación a la nostalgia, con mucha delicadeza y también con un poco de temor acerca de cómo puede ser recibido este bloque. Estamos en un año donde parte de la reflexión post-Festival de Viña del Mar y en particular después de las rutinas humorísticas de algunos comediantes, llámese Luis Slimming, entre otros, ha sido motivo de pensar acerca de cómo los chilenos han hecho humor históricamente. Esto en contraste con los nuevos criterios de qué es lo que es bueno, qué es lo correcto, qué es lo moralmente aceptable en esta sociedad. O dicho sea de paso, lo que es funable o no funable, lo cancelable o no cancelable, lo que se puede reír de forma pública y lo que hay que reír de forma privada. Y en particular, haciendo alusión al señor Freud, me quiero referir al pene.
Damas y caballeros, la semana pasada fue el día de este miembro viril, pero el humor chileno, ¿cierto? Esta picardía del chileno que podemos citar, rosa, no rosa, le da de lleno, ¿ya? A todo lo que es la cultura patriarcal que ha estado sometida a nuestro país, ¿cierto? Nuestra sociedad. Sin embargo, hasta hace no mucho tiempo, sin ir más lejos, década del 2000, ¿ya? El humor basado en el pene ha sido lo que la ha llevado indiscutiblemente. Ha causado risas, ha causado la molestia de muchas personas también, ha causado la incomodidad, ¿cierto?, de gente más recatada, pero que en la interna también se ríen del pene, entre muchas otras cosas. Y esto naturalmente puede abrir una discusión acerca de la pertinencia de este tipo de humor. Que esto estuvo hace varios años ya discutiéndose de no hay que reírse de estas cuestiones porque en el fondo se perpetúa el patriarcado. Y bueno, todas las figuras de los lugares comunes que había en el humor chileno, ¿cierto? El tema de las suegras, el tema de reírse de los roles de género, entre otras cosas. Pero este año como que se rompió un cascarón. Porque se había formado, ¿cierto?, una suerte de burbuja en la cual de cierta forma hasta cierto punto se comenzó a ver mal, ¿ya?, el hecho de hacer chistes de la cintura para abajo, por decirlo de alguna manera. Y en particular, ¿cierto?, del falo. Pero vino Luis Slimming y barrió con todo eso. Y lamentablemente o felizmente, según sea el punto de vista por el cual se mire, es un humor que todavía concita mucha audiencia. Nos guste o no nos guste, pasando por el filtro del buenismo o no del buenismo, el pico sigue siendo parte del humor chileno, digan lo que digan. Ahora, de que yo me río o no me ría con los chistes del pico, la verdad es que no sé, yo siento que no voy a hacer juicio con las cosas que se ríen las personas, porque siempre todo está enmarcado en un contexto. Para mí el gran depende de todas las cosas, ¿cierto?, es el contexto, ¿ya? Evidentemente no voy a estar haciendo chistes del pico en una sala de clases, ¿ya? Pero, por ejemplo, no pude evitar matarme de la risa, ¿ya?, cuando el señor Cholele, gran amigo, en su podcast Cuentero, en el capítulo específico de Me oriné de la risa, que se los recomiendo que escuchen, hizo una alusión muy especial al pico, ¿ya? Sobre todo la forma en que el fonema P, ¿ya?, se pronuncia. Tienen que escucharlo, chiquillos. Y eso me hizo reflexionar vinculando esta idea con una publicación que vi en redes sociales hace algunos días atrás. Esta publicación dice lo siguiente: el emisor es Alégale. No sé si usted conocerá a Alégale, ¿ya? Pero si no lo conoce, le cuento que Alégale es el grupo de personas que hace más de 20 años dio vida a Chico Migraña y Roberto Manfinfla. Ahora, Chico Migraña era una animación de Flash que era una reinterpretación de un mono que daban en MTV, por lo tanto no es propiamente tal original de ellos, sino que ellos hacían una parodia chilenizada evidentemente de Chico Migraña. Sin embargo, yo creo que el personaje estelar de esto es Roberto Manfinfla. Ahora, ¿cuál es el punto con Roberto Manfinfla? Estamos hablando de un personaje de hace más de 20 años, bueno, y evidentemente el humor, ¿cierto?, de pendejo que había en ese tiempo era asociado al pene. Entonces estamos hablando de que Roberto Manfinfla va a tener un revival. Me encontré en un feed con que este sábado 4 de mayo Alégale Team, ya que sería a la postre, ¿cierto?, el actual grupo donde se congregan estos creadores de los históricos Flash, van a subir un capítulo nuevo llamado Mamón Express. La biografía de Alégale Team dice: el hogar de Roberto Manfinfla, estreno 4 de mayo, Mamón Express. Si no le gusta, váyase a la chucha. Estamos hablando del tipo de humor con el que nosotros nos reíamos, ¿cierto? Y probablemente nos seguimos riendo, aunque sea mal visto decirlo. Pero no seamos hipócritas, nos reímos de estas cosas todavía, ¿ya? Le duela a quien le duela, le guste a quien le guste, ¿ya? Y no por eso vamos a ser violadores ni nada de esas cosas. Por favor, no haga inferencias equivocadas. Pero Alégale Team dio esta información convocando a las personas que estén atentos, ¿cierto?, a lo que va a pasar. Y nos llama a la nostalgia poder hablar acerca de estas animaciones varias que en la década del 2000
fueron nutriendo un poquitito la cultura viral del internet chileno. Estamos hablando de tiempos donde no estaba el TikTok, donde no estaba el Instagram, no estaba la inmediatez también con la que se daban los contenidos, ni siquiera videos. Ya estamos hablando de los primeros virales de Chile, donde la inmediatez tampoco era la norma, donde hacer una animación de Flash requería mucho tiempo. De hecho, también intenté hacer animaciones de Flash que... una cagada de 15 segundos, ¿cachai? Me demoraba días y días y días porque era un pego tratar de manejar ese software llamado Macromedia Flash, hoy día Adobe, ¿cierto? Tiene otro nombre esa cuestión ahora, yo creo que Flash ya no existe, se llama Adobe Animation, creo. Pero no he explorado esa cuestión. El punto es que aquí se juntan dos temas que van por distintos carriles. Primero, la creación de un producto cultural, ya evidentemente no de alta cultura, pero producto cultural que fue muy consumido, muy propio de la cultura de masas, que sería una animación que, por un lado, otros flasheros, ¿cierto?, de los cuales nos vamos a referir más adelante, parodiaron otras cosas que ya existían. Y por otro lado, la creación original que resulta en este Roberto Manfinfla. De hecho, si usted quiere, por ejemplo, ponerse en contexto también latinoamericano del tema, uno de los máximos exponentes de Latinoamérica, estamos hablando de Alejo y Valentina, que eso yo creo que igual es harina de otro costal, ¿ya? Pero que también responde al mismo humor absurdo. Estamos hablando de este tipo de humor absurdo, con argumentos o narrativas que no son complejas y que en el fondo producen la risa, ya, por estas menciones, ¿cierto?, también al falo y entre otras cosas que se hablaban en ese tiempo. Estamos hablando de un humor burdo, de un humor absurdo, donde de cierta manera en el año 2000 lo infantil, sino que lo adolescente, lo puberto, ¿cierto?, era como la norma para poder hacer humor. Claramente con vestigios patriarcales, evidentemente, ¿ya? Pero ese culto que siempre ha habido en el humor, ¿cierto?, a los genitales, y en este caso, ¿cierto?, al nepe. Entonces, este culto al manguaco, estamos hablando de que en Chico Migraña y en Roberto Manfinfla en particular, ¿cierto?, se da a todo ritmo. Estamos hablando de capítulos de Chico Migraña donde el único propósito ya de este personaje, que vive con dolores de cabeza y llega un amigo, ¿cierto?, que le dice una bobada, ya una pelotudez, ¿cierto?, obliga a que Chico Migraña como final, como corolario del capítulo, ¿cierto?, saque su Darth Vader, pum, y lo bote tal como uno hace el gesto con el brazo en confianza cuando está hueveando con el tema con sus amigos. Pero Roberto Manfinfla llega a otro nivel. Roberto Manfinfla llega al nivel de poder crear personajes que también son entrañables y frases que se quedaron en el inconsciente colectivo. Por ejemplo, el tema del palta o el personaje del papá de Roberto, ya que yo creo que también coincido con varias personas que han hecho reseñas de Roberto Manfinfla que tienen relación con que el personaje del papá es uno de los mejores que existe, porque de verdad es como... representa mucho al papá chileno, que es como el pico con el hijo, po, weón. Al papá, o sea, al papá canónico más bien, ¿cachai? Al papá que lo trata como de las weas, ¿cachai? Que le dice, oye, pendejo pajero, weón, haz la wea que te digo. Ese como ese papá como medio campesino, como este resquicio medio campesino, ¿ya? Pero también de que trata al hijo a la batalla al combo, ¿cachai? Siendo que su hijo es un pajero así empedernido y que lo único que sabe, ¿cierto?, es malearse la callampa, po. Entonces, en ese asunto, Roberto Manfinfla tuvo unos pocos capítulos hechos por Alégale, cuyos miembros, ¿cierto?, Sucio y Culeco, tenemos ahí una notificación que me acaba de llegar, mientras grababa, para recordarles a ustedes que estamos con el chico al aire desde la periferia con amor, hablando de este humor fálico a través del Flash, que viene con una nueva cosa nostálgica. Bueno, Roberto Manfinfla se convierte en un personaje de culto porque, como les digo, integra nuevas cosas al lenguaje, integra también una forma de humor absurda, pero con un Flash un poquito más elaborado. Ya, retenemos la idea. Hacer un Flash era de verdad una cosa muy pajera, muy costosa, ya que había que dedicarle tiempo, había que dedicarle a la ciencia del Flash, y también con computadores que tampoco la daban muchos. Estamos hablando de hacer una animación de esas características
implicaba tener un tarro con una buena inversión, ¿cachai? Plata que en ese tiempo no era fácil de conseguir, ni tampoco componentes muy significativos. Pero claro, el humor de ese tiempo, muy propio también de su época. Estamos hablando de ese año 2000, donde siempre voy a hacer alusión a que de cierta forma en Chile, a nivel cultural, tanto de la cultura de masas como la cultura de otras cosas, estaba muy vinculada al destape sexual, como a esta liberación sexual que hubo en los años 2000, ¿ya? Donde lo sexual era lo que llamaba más que nunca en todos los tiempos. Se llegó como a un pic de las menciones, ¿cierto? De sexualidad y de explotar, como el último grito de la sexualidad heterosis en su supremacía, ¿ya? Porque después esto fue bajando claramente, cuando esto se empezó a asociar también con otro tipo de cosas indeseables y principalmente, ¿cierto? Con los movimientos feministas, claramente, donde de cierta manera hicieron darle otra lectura a este humor y decir, oye, en realidad no es tan bueno, de lo que se están riendo no es entretenido, pero finalmente subyace, ¿cierto?, abajo como una gana de poder seguir explotando el recurso. Y eso es lo que pudo haber sentido de que por mucho tiempo varios humoristas, por ejemplo, empezaron a atenuar el tema de los chistes del pico, ¿ya? Y de hecho es como una pelota que por un lado se pasó a las humoristas femeninas. Hay que recordar, por ejemplo, el caso de la Chiqui Aguayo, que en su minuto en Viña del Mar quiso tener la misma soltura con la cual los hombres hablan del cabeza de haba, y resulta que, claro, la criticaron caleta, ¿cachai? La criticaron caleta, la trataron de vulgar, la trataron de ordinaria, pero también a mí me cabe la duda, pues si eso fue porque fue una mujer el que hizo ese tipo de humor, o porque realmente se hablaba del loli, ¿cachai? Igual esa cuestión da para pensar, ¿cachai? Sin embargo, por ejemplo, lo que pasó con Luis Slimming, lo que pasó también con otros comediantes que han seguido el camino tradicional de hacer humor del manguaco, yo le decía, de este miembro viril. Entonces, volviendo a Roberto Manfinfla, queda como de culto los 1001 usos que tiene también este miembro, con un humor súper adolescente. O sea, hay que considerar de que también estas personas que hacían estos flashes, la mayoría también eran personas que recién estaban en la adolescencia o que estaban ya en la tardía adolescencia, pero que finalmente, si nosotros ponemos atención a cómo se expresan los adolescentes y cómo ha sido siempre, aquí no podemos ponernos la venda a los ojos tampoco de cómo ha sido el vocabulario también de la juventud. O sea, piense en uno mismo, cómo uno se expresaba en el colegio. O sea, tampoco es que hablaba machucha limpia todo el rato. O sea, hoy día sí, eso pasa. Ya esa cuestión no es una mentira. Pero a la hora de poder hacer humor, también se hacía esta cuestión del humor de la pichula, po. En el fondo, finalmente estamos hablando de eso, po. Entonces, finalmente queda este Roberto Manfinfla como parte latente de ese tipo de humor, de la adolescencia, de muy vinculado, ¿cierto?, a todos los procesos normales que se viven en esa época, en particular la masturbación, ¿cierto? Como parte también de resignificar este también proceso de autoconocimiento juvenil y convertirlo como parte humorística. Ahora, chistes sobre las cosas sexuales yo creo que siempre ha habido y siempre van a haber. O sea, usted comprenderá que si busca bibliografía de chistes, se pone a ver videos naturalmente. Y yo diría que es natural porque si la cuestión siempre ha sido así, ya siempre se ha hecho esta picardía de lo sexual, de lo erótico, ¿cierto? A través del humor, es porque algo de lo natural humano, ¿cierto?, tiene que ver con eso. O sea, si nosotros nos reímos de cosas que son, por ejemplo, ridículas, o nos reímos de cosas que son principalmente las cosas que de repente no queremos que nos pasen, pero pasan, que son parte de la vida, que son parte de las cosas risibles, aquí yo estoy sacando igual todo este tema del shaming, ¿cachai?, en general, sino que de shaming por ser de determinadas características, sino que shaming estamos hablando de reírnos de situaciones que son cómicas. O sea, lo cómico no puede salir de nuestro paradigma, ¿cachai? Pero también parte del humor tiene que ver con la vergüenza. Siempre en el humor tiene que haber una víctima, siempre. O sea, que aquí el buenismo no venga a darme clase, weón. Siempre el humor tiene que tener una víctima, ¿cachai? Si el punto es claro, es el contexto en el que se da esta cuestión. Y el contexto es el que da el tema del consentimiento y el de aceptar de que hay situaciones de las cuales solamente hay que reírse, hay que seguir adelante, ¿cachai? Para que tengan su significado. Y si usted, claro, se da cuenta,
Yo diría que de un 100% de humor que existe, más del 50% debe ser un humor sexual. Entonces, si usted revise la rutina de Viña del Mar, revise rutinas de libros de escritores, ¿cierto? De humoristas que escriben, la mayoría ya de los chistes, de las situaciones absurdas, ¿cierto? Tiene que ver con el tema de la tula. Ahora, estamos hablando de que no necesariamente estamos haciendo sociología, por ejemplo, no estamos hablando de Coco Legrand, aunque Coco Legrand también de repente se ayuda, ¿cierto? Con estos chistes del falo. Pero volviendo a los flash, Roberto Manfinfla deja como ese rastro que también después empiezan a imitar otros flashes. Por ejemplo, el pelado culiado. El pelado culiado, ¿cierto? Fue un flash que... lo culiado del pelado radica, ¿cachai? En el uso de un gran falo de madera, ¿ya? Con el cual mata a personas que no quieren pagar la micro, ¿ya? Pero también es que es como un humor también que se ríe de otras cosas vinculado con lo sexual, porque también tiene que ver con la diversidad, y ahí entra como el conflicto ético, ¿cachai? Porque en el fondo es que igual es un flash súper violento si lo vemos con la perspectiva de hoy día, ¿cachai? Y también tiene que ver con una forma de hacer humor que hoy día también ha ido mutando. O sea, aquí el desafío, de cierta forma, como el desafío ético que impone esta situación, es como ya, ¿hasta qué punto te puedes reír de ciertas situaciones? ¿Cachai? Porque la risa no es racional, la risa es una cuestión que te pasa a nivel emocional. ¿Cachai? Tú te reís porque no necesariamente porque tú pensáis el chiste y le dais una vuelta y te genera una risa, ¿cachai? La risa auténtica se genera por la reacción emocional, una reacción estética que tú tenés frente a la situación. Entonces, claramente, se genera esta discusión de que ya, puta, el flash que estoy viendo, bueno, trata sobre la pichula todo el rato y me causa risa. ¿Estoy mal? ¿Tengo que ir a verme? Señor Freud, ilumíneme, ¿cachai? Por ejemplo, Pichulonco, ¿cachai? Pichulonco tu la buena. Ese flash que era súper elaborado, ¿cierto? Súper bien hecho, sobre un indio pícaro, ¿ya? Que, no sé, pues vive diversas aventuras. De hecho, me acuerdo que tenía unos capítulos que va como al Medio Oriente, porque son flash que están hechos en el contexto de la guerra de Irak y de el post-Torres Gemelas, ¿cachai? Entonces, también hay un capítulo que va como tiene como... conoce a Yoda o una imitación de Yoda, ¿cachai? Y que de cierta forma su espada láser es su pene, ¿cachai? Y basado en un elemento tradicional que se vende hasta hoy día en las ferias artesanales de todo Chile, el indio pícaro, ¿cachai? Y si tú conversas con personas, gente mayor, hombres y mujeres, todavía este tema de ¡uy! Se le levanta la tula al indio pícaro sigue generando su risita. Entonces, por favor, chilenos y chilenos, seamos honestos. Nos reímos de los chistes del pene. Y siempre va a ser así. Les guste o no les guste, usted se va a reír de chistes del pene. Por mucho que sea ordinario, vulgar, soez, ¿ya? Por alguna razón, los chistes sexuales y en particular del pene, ¿ya? Van a ser objeto de risa. Van a ser objeto de risa, nos guste o no nos guste. El punto lo da el contexto. Ahora, esta historia de Roberto Manfinfla, con la cual, cierto, tuve la excusa de hablar acerca del ñato, estamos hablando de este revival, y donde se hace pertinente también ver cómo Roberto Manfinfla se fue perpetuando en el tiempo también. O sea, igual para nosotros, los de nuestra generación, es un elemento nostálgico que después tuvo cierto un momento de gloria al momento de que un sujeto llamado César Fuquencio hizo unos capítulos nuevos de Roberto Manfinfla sin tener él ninguna relación con Alegale. De hecho, él declaró en la prensa, ¿cierto?, en una entrevista con CNN, de que lo hacía a modo de fan. El punto es que lo hizo muy bien. El punto es que complejizó la historia, le dio una narrativa, le dio una continuidad y también revitalizó todo lo que son los personajes secundarios como el Palta, el Codos, ¿cierto? Y otros personajes que también creó como el primo de Roberto, ya que es como un alter ego, parece, de César Fuquencio, del cual no se sabe hoy día su paradero según las fuentes que consulté. Pero que también complejizó la historia, pues, ¿cachai? Le dio como una narrativa y una explicación, por ejemplo, perpetuando esta rivalidad entre el viejo del baño y Roberto Manfinfla, que le pide una gamba cuando él va a pedir el baño, porque está que se masturba. Entonces, yo me acuerdo que hacen como una carrera donde van a
echan como unas carreras con el viejo y de arriba el primo de Roberto Manfinfla, po. Entonces Roberto Manfinfla se preocupa porque el primo va a chocar, ¿cachai? Y después se manda un speech muy brígido, quiero que lo escuchen ahora. Uy, mono reculeado que la chupa meando, flácida, maricón, conchetumare, la puta de mierda que te parió por fiado, recontra culeado y la weá de auto, amariconado feo, no sabéis manejar, loco, culeado, maraco, vaya a chocar. Weón, bájate. Bueno, ese speech también me dio mucha risa, ¿cachai? Pero mantiene muchos de los elementos estéticos y argumentales, ya, que tiene Roberto Manfinfla en un principio, ¿cachai? De este pendejo pajero, ya, que básicamente su obsesión, ¿cierto?, en la masturbación y que finalmente va condicionando su vida. En la praxis vamos a tener una nueva entrega de Roberto Manfinfla de la mano de los autores originales, después de la polémica que hubo con César Fulgencio, que después los mismos alégales también dicen que esto terminó bien, que en un momento se conversó y que, bueno, César en un momento tuvo que dejar de hacer animaciones a modo de fan porque lo están troleando mucho, le están hinchando mucho las pelotas. Así como que cada uno quedaron en la buena, pero también correspondió en su minuto dejar de hacer este tipo de flash porque Alégale también reclamó su autoría, o sea, sus derechos de autor. Finalmente, si Roberto Manfinfla es parte de los derechos de autor de Alégale, de Susi Culeco, ya, que son los creadores de este mono, ya, y que ellos conceptualizaron este mono con este humor absurdo que estábamos hablando de hace un rato, o sea, el humor de la chuchá, el humor del pico, el humor de lo vulgar, ¿cachai? De lo vulgar como también hay que entender que lo vulgar era como lo prohibido, ¿cachai? Como por eso los chistes sexuales también tienen mucha de esta gracia, porque se refieren a lo prohibido, a lo moralmente impropio, ¿cachai? Entonces hay cosas que siguen siendo, mientras nuestra sociedad siga siendo conservadora, ¿cachai? Porque así es, van a haber cosas que no van a cambiar, ¿cachai? Si usted se va a reír del chiste del pico, ríase con confianza porque nuestra sociedad lo permite. Viene este flash, vamos a ver qué es lo que sucede con él, ¿ya? Y quiero hacer una mención especial, dos cosas. En primero, que Alégale hizo un flash de Roberto Manfinfla en el 2019 y la cuestión era como en calidad 4K, una cuestión maravillosa, una animación pulenta, así como que el loco que hace esas animaciones de verdad como que se especializó, maduró en ese sentido y pudo hacer una propuesta que resultó muy interesante a nivel gráfico, pero no más interesante lo que hizo César Fulgencio, así que tienen un desafío grande y generan una expectativa enorme. La gráfica de esta nueva propuesta que viene el sábado presenta a este viejo del baño y dice Mamón Express. Evidentemente no se van a alejar del tipo de humor que se va a poner a prueba con los nuevos tiempos. Evidentemente ahí van a haber muchas personas que van a salir a decirle, oye, no se puede hacer humor de esta cosa, ya no se puede hablar de esto. No sé, a mí me da como una sensación de que va a haber mucha hipocresía en torno a los comentarios sobre esto. Y si usted, amigo o amiga, disfruta del humor del manguaco, pucha, no hay mucho que podamos hacer, es cosa suya. Porque por mucho que lo apunten con el dedo, se van a reír sí o sí. Y esa persona que lo apuntó con el dedo también se ha reído y se seguirá riendo de los chistes del manguaco. Bueno, esto ha sido Con el Chico al Aire, que no tiene nada que ver con el manguaco en este caso. Y ahora vamos a la entrevista para poder cerrar el mes del libro. Vamos a salir de la arena de esta pasta de la vulgaridad para dar paso a una entrevista con un gran amigo para cerrar también este mes de los libros, que le dimos unos días más para que disfrutemos. Gracias por la paciencia en este ¿cómo se llama? Bloque. Yo advertí al principio de que este bloque incluiría palabras soeces y no sé si dar un premio a las personas que hayan logrado anotar todas las variantes de denominación del miembro viril masculino que utilicé en este bloque, como parte también del folclore chileno, les guste o no les guste, insisto, ya, con el lenguaje figurado que siempre tenemos a mano. Esto es Con el Chico al Aire, desde la periferia con amor, y continuamos en el próximo bloque. Comparte este podcast en tus redes sociales y síguenos en el Instagram elaguja.cl. Continuamos con el Chico al Aire, desde la periferia con amor. Estás Con el Chico al Aire de laguja.cl. Hoy vamos a dar un cierre, un broche de oro,
a nuestra saga de entrevistas relacionadas con el libro al aire, que partimos ya casi un mes. Si bien estamos en mayo, pero nos permitimos la licencia de alargar un poquito esta fiesta literaria. ¿Y por qué? Porque hoy día nos visita en este podcast un gran amigo de años ya, que se ha dedicado a no solamente crear, sino que también dar este paso generoso de ser una caja de resonancia para varios escritores y escritoras independientes. Don César Fuenzalida, periodista, también escritor y sobre todo vecino de Maipú. ¿Cómo está, querido César? ¿Cómo estamos, coterráneo? ¿Todo bien por acá? Feliz de la invitación, que agradecí que ella se haya acordado de este humilde servidor, que algo trata de hacer para el fomento lector en este país. Sí, la verdad es imposible no acordarnos, sobre todo porque César, para que sepa la gente que escucha este podcast, fue una de las primeras personas que me permitió dar a conocer mi obra cuando recién daba mis primeros gateos en la escritura. Tú presentaste en el programa Lee sin cesar, que con el equipo de LSC han hecho por varias temporadas, entonces ya, ahí te tengo en mi radar, pero también habla mucho de tu trabajo con el equipo. Cuéntame, ¿cómo nace esta idea que después de crear tus propias obras literarias, poder dar este espacio a escritoras y escritores, y por qué los independientes? Mira, la verdad nace el Lee sin cesar. Primero surge como al ver una necesidad que vivimos nosotros con el equipo, ¿no? Cuando sacamos el primer libro y el hecho de ser escritor independiente, tú lo has vivido en carne propia también, pero sucede que no hay mucho flujo donde uno pueda dar a conocer los lanzamientos de literatura independiente, porque si bien está la Furia del Libro, Yo Creciendo, que es como una feria donde están todas las editoriales independientes grandes, las mismas editoriales independientes también tienen sus filtros, también tienen sus procesos de, vale la redundancia, edición, y está muy bien, y tienen líneas que respetar. Y a mí me pasaba que como creador novato, yo quería un poco cuidar la obra, estaba bien enamorado de la obra inicial, entonces yo decía, chuta, que no le cambiaron una coma, que no me digan que esto quizás cruza alguna línea, que es medio complejo, y decidí hacer mi libro de manera 100% independiente, mi primer libro, y ahí me di cuenta que, claro, darlo a conocer era complejo y no existía nada como producto audiovisual. Como bien tú lo decías, Claudio, yo vengo de formación profesional más ligado a la televisión, entonces no existía nada como una entrevista a un escritor o una escritora, como que alguien comentara esos libros, porque uno escucha a los escritores o escritoras nacionales que están ya en los rankings, que ya aparecen en las nóminas con cierta cantidad de ventas. Entonces ahí fue que dijimos, ¿sabéis qué? Falta un espacio, podríamos hacerlo, tenemos conocimiento entre todas las partes que nos congregamos para trabajar, intentémoslo y veamos qué tal sale. Y ahí surgió Lee sin cesar. Primero surgió obviamente con la broma del baile sin cesar, esta canción de 31 minutos, que a mí no me gustaba mucho, que donde yo iba ponían esa canción como para bromear, y yo así como ya, que fame la talla. Claro. Y ahí después dijeron al equipo, oye, ¿sabéis qué? Aprovechémonos de eso y pongámosle Lee sin cesar, y fue como el chiste al principio, y esto fue quedando, y claro, ya llegamos a cumplir 7 años en este tema de hacer entrevistas, de promover escritores, escritoras y editoriales finalmente independientes también. Oye, sí, 7 años, oye, harto tiempo. Eso quiere decir que nos conocemos desde hace tiempo. Por si acaso, la gente que está escuchando el podcast es el mismo César Fuenzalida que aparecía en la tele, por si acaso. Este es el probablemente, claro, probablemente la faceta que no se conocía de tu parte, por la gente que solamente te conoce por la televisión, y que de cierta forma es súper interesante porque tú trabajas con Carla, con Manuel, ¿cierto? A quienes mandamos un gran saludo nuevamente, para poder dar a conocer estos escritores. De hecho, te conocí cuando estabas haciendo la primera temporada. Y cuéntame, ¿cuál fue el proceso de aprendizaje respecto a los escritores independientes que tuvieron en esa primera temporada? O sea, aprendizaje para nosotros es demasiado. Yo creo que hasta el día de hoy uno sigue aprendiendo. Soy como de esas personas que creen que uno tiene que aprender constantemente. Uno nunca está como 100% terminado en nada. Y creo bastante como en este proceso constante de crecimiento, aprendizaje, evolución, adquirir nuevas herramientas, nuevos desarrollos. Y en esa misma línea, desde la primera temporada, claro, cuando hablamos contigo, como dices tú, claro, tenemos a Carla, que es la productora general, o que está como en la cabeza más
más de producción del proyecto, Alejandro, que ve toda el área gráfica, y Manuel, que nos apoya en algunas temporadas en el tema de las redes sociales. Un equipo que se va conformando también con otras piezas, ¿no? Hay piezas audiovisuales que van entrando y van saliendo, digamos, profesionales, compañeras, ex compañeros también de otras labores. Y lo primero que nos dimos cuenta como cuando se habla como del estado del arte de una situación, en particular con la literatura independiente, es que hay mucho de solo ganas, de mucho ponerle ganas, empeño, y mucho de, en buen chileno, que hoy día está más en boga el tema de la economía financiera, de quemar plata por un sueño. Y muchos profesionales que no están ligados a la literatura queman plata por su sueño, por su libro, por su fanzine, por su cómic, por lo que sea, y eso no es siempre remunerado, no se equipara con la inversión, lo que uno recibe de vuelta, el tiempo, las lágrimas, la felicidad y todo, no se equipara con el trabajo gigante que hay detrás. Y después eso lo fuimos viendo también a la editorial independiente, a nivel más macro. Primero lo vimos con algunos casos puntuales, y luego vimos cómo iban trabajando la editorial independiente, y de repente uno dice, oye, tal editorial, uno la ubica, y detrás de la editorial hay una persona. De repente hay dos, y cuando le va bien hay 4 o 5 personas, y ahí se acaba la editorial. Entonces, es ver un poco este romanticismo porque este espacio crezca, se mantenga, y las editoriales sigan creciendo y sigan potenciándose entre sí, creando este como entramado de difusión y un potenciador común. Pero hay mucho de solo empeño, hay mucho de solo ponerle amor, y hay mucho de decir, ¿sabéis qué, filo? Me cruzo o trato de cruzar el río nadando, y en el proceso, claro, uno se encuentra con muchos cuerpos en el río, lamentablemente. Sí, de hecho, hablando de eso, ¿cuánto crees tú que influye el hecho de haber sido creador, o sea, creador literario, antes de poder dedicarte a este tema del fomento? 100%. Yo creo que 100%. El haber chocado con la realidad me empujó a hacer esto. Porque como tú lo decías antes, pues yo por mi carrera, por ser periodista y comunicador social, no vengo del mundo de la literatura, no vengo del mundo de la docencia, de la academia, vengo del mundo de la investigación periodística, del reporteo, de la calle. Por ende he tenido más trabajo ligado a la televisión, por ende por la televisión también tengo una formación o malformación ahí a la hora de crear contenido. Y claro, 16 años en televisión, con ese chip en la cabeza de poder ver todo de manera bien audiovisual, y chocar con un mundo que no tiene nada que ver, que tiene que ver con libros, que tiene que ver con escribir, con imprimir, con ver que la cantidad de ejemplares se equipare con la cantidad de inversión, ver que los ejemplares salgan bien, una pega súper de manufactura, y darte cuenta que no hay, después que tenéis tu producto final, no tenéis dónde mostrarlo, y que buena onda, pero yo soy súper duro con eso en realidad, y como que buena onda, pero de verdad no le interesamos a nadie, ¿cachai? No, nadie se va a mover un centímetro por ir a ver tu obra en particular, a no ser que sea alguien que tenga algún afecto o que conozca el proceso, pero puedo ir a preguntarle a alguien a Ayseno, ¿y usted conoce mi libro? O ni siquiera dentro de las comunas del Gran Santiago, ¿sabe que yo escribí este libro? Ah, ya, y todo bien, o sea, bacán, pero no generáis ese impacto. Y darte cuenta que ese no era solo tu caso, como lo viví yo, es lo que a mí me empujó y me hizo hacer esta posibilidad de tener esta plataforma hoy en día, que es de difusión, que es de fomento, que nos hizo entrar en este ruedo de los Fondart y de empezar a postular y conocer un poco ese mundo también, porque fue finalmente chocar con la realidad. Claro, y ligado con eso, por ejemplo, ya, ¿cuántas temporadas hiciste de Lea Sin Cesar? ¿Ya? Temporada llevamos 3, podríamos decir que 4, porque el año que estuvimos encerrados hicimos una a distancia a través de Zoom, si no me equivoco, lo hicimos a través de Instagram, no recuerdo, pero ahí hicimos una pequeña temporada de Lea Sin Cesar en casa, donde entrevistábamos escritores cada uno en su casa. Claro, basándonos en eso, ¿qué ha sido lo más interesante que te has encontrado conociendo a escritores y escritoras? Lo más interesante es que en este país se escribe mucho y en este país se lee demasiado. El tema es que no se lee lo que las listas dicen que uno tiene que leer. Me pasó, y lo hablo siempre desde los nichos, yo soy un amante del cómic, y me sorprendió que en Chile había una cultura detrás del cómic, más allá de ir a buscar las grandes líneas de cómic internacional. Hay muchos creadores que están en ese ruedo, que son guionistas, otros que son dibujantes,
y van mezclando sus historias con otros artistas o con otras artistas, que fue mi primera experiencia también. En mi primer libro también hubo como esa vinculación, ¿no? Yo me vinculé con un artista visual que se inspira en mis textos para hacer cuadros, entonces también hay un cruce como de disciplina. Pero a mí me sorprendió mucho. Yo venía desde el mundo de decir, en Chile nadie lee, en Chile nadie crea, solo está, no sé, Isabel Allende, nos quedamos con Neftalí y Los canónicos. Y Gabriela Mistral, y de ahí para allá Huidobro y sería, y creo que Simonetti escribió y Fuguet, y no salís de eso. Y cuando empezáis a entrar en el mundo te das cuenta y decís, wow, increíble, ese cabro. Yo ahora, claro, ya estoy más viejo, pero con más experiencia, pero hay gente más joven que está escribiendo constantemente, que tomó las plataformas digitales y las utilizó a su favor. Se potenció Wattpad, que afuera estaba pegando hace muchos años, acá siempre pega con un poquito de fase. La misma línea de los blogs, que es como yo entré por ahí, por los blogspot hace bastante años ya. Entonces ahí te das cuenta que existe esa capacidad literaria en nuestro país, que de verdad hay un gen bastante transversal, porque he entrevistado escritoras desde la tercera edad, escritores muy chicos, muy jóvenes, escritores de mi edad, escritoras de un poquito más jóvenes que yo también, un poco más mayores que yo. Entonces te das cuenta que está ese ímpetu, esas ganas de querer comunicar a través de un libro, que es finalmente también perpetuar un mensaje, ¿no? Y ponerlo como tu grano en la historia literaria de un país, si tú lo quieres ver así más profundamente. Claro, ese acervo que va contando historias que, no sé, yo lo converso con los estudiantes de repente, que no solamente la literatura chilena es la de la elite intelectual, Claro. ¿cierto? Los grandes nombres, estamos hablando también de nombres que son de barrios, son de distintos lugares, sectores, periferias, ¿cierto? Que pasa mucho que la literatura habla de lo marginal, de la periferia, pero desde los otros, desde el otro lado. Claro. Entonces una cosa distinta es hablar desde el lado de acá, de cómo nos sentimos, de cómo hacemos la vida, en realidad. Ahora, César, ya que hablamos de los creadores, ahora, ¿cuánto cuesta hacer fomento lector? Porque la semana pasada hablábamos con Yamil Quesada, a propósito de la fábrica de cuentos, hablamos acerca de cómo plantear proyectos, y que con esos proyectos tú tienes que salir a convencer a alguien que ponga las lucas para hacer un verdadero fomento lector, más allá del esfuerzo significativo que hacen, por ejemplo, muchos influencers, por ejemplo, Joaquín Renaud, entre otros, y que han estado harto en boga hoy últimamente. Pero ¿cuánto cuesta llegar a un público masivo tratando de hacer fomento lector? Es un reto diario, la verdad. Es un reto súper fuerte. Por ejemplo, el caso de Lee Sin Cesar, particularmente de este motor creativo que tenemos nosotros. Este año, por ejemplo, estamos, entre comillas, en pausa, ¿cachai? Está la plataforma disponible, si nos hacen llegar información nosotros la publicamos, pero este año, al no tener recursos para poder invertir, no vamos a poder desarrollar una temporada completa todo el año, como nos gustaría. Y hacia atrás hemos podido hacerlo hasta cierto punto. Hubo un momento y hubo semestres completos que también te topáis, como decís tú, con la realidad de tener que en el fondo salir a vender un intangible a alguien que no le interesó, crearle una especie de necesidad o de demostración que efectivamente hay un nicho que se puede, entre comillas, explotar, o que se puede mirar bajo esa lógica que al principio a mí me alejaba mucho. Yo siempre decía, no, yo quiero que los libros sean gratis, quiero que la gente tenga acceso a la capacidad de escritores y de escritores que hay en el país, que me he dado cuenta, pero que ojalá cuesten 0 pesos. Y tenéis que ir chocando también con la verdad, digamos. La verdad son los hechos del día a día, de decir, hay alguien que se quiere dedicar a escribir, pero tiene que levantarse, tiene que tener algo en su plato para comer, tiene que tener un techo para sobrevivir, porque si no, después uno habla desde la elite, de quien tiene todo eso resuelto y puede escribir 100%. Y es lo que decís tú, ¿no? Hablamos de estos escritores que están alejados de la realidad del barrio donde viene uno. Cuando uno escribe como en el ambiente donde crece, y como ese ambiente te va permeando, uno también tiene esa mirada, ¿no? Decir, claro, se dedica al arte porque finalmente tiene detrás un mecena, sea quien sea, familia, marca o lo que sea, y se puede finalmente dedicar al arte. Si fuera así, cualquiera podría hacerlo. Y yo me he dado cuenta que muchas veces sí, pero también muchas veces no, pero cuesta eso, justamente ir a encantar a alguien con esta idea, y que sea alguien o que sea algo, entidad, persona, empresa, lo que sea, te diga, ¿sabes qué? Ya sí, yo te la creo y te pongo un porcentaje y dale, juégalo, inténtalo. Y después de eso,
darte cuenta de que eso hay que potenciarlo y meterle ganas y meterle energía todos los días y fomentarlo, que es lo que hacemos nosotros. Y es súper difícil, porque, como te digo yo vengo de nicho. Yo leía mucho cómic, me gustaban mucho los fanzines, mucho la música más panqueta, entonces para mí era fácil llegar a ese circuito, pero no así llegar a otros círculos, ¿sí? Que son mucho más pequeños, donde cuesta mucho más el consumo de cultura o de una inyección de nuevos espacios, porque tampoco todos confían, porque todos tienen sus historias para atrás. A nosotros nos pasaba que nos contaban editoriales, oye, no, si vino alguien una vez, nos entrevistó y salió todo perfecto, ¿y dónde está ese material? No, sabéis que nunca nadie lo publicó. Oye, sabéis que vino alguien y yo invertí para hacer mi primer libro, mi segundo libro, ¿y qué pasó con eso? No, me entregaron un boceto y al final no pudimos imprimir, la imprenta quebró, todos miles de detalles pequeños que tú te das dando cuenta y decís, chuta, claro, al final del camino tenéis que haber vivido un poco todo en carne propia para decir, chuta, hay que ponerle hartas ganas. Ya que estamos en el terreno de la gestión cultural propiamente tal, bueno, ustedes, muchas de las temporadas de Lee Sin Cesar, el mismo proyecto, ¿cierto?, que ahora va con Fábrica de Cuentos, han apelado al tema de los fondos concursables, lo que hace el Fondar y entre otros. Pero mi pregunta, y no solamente para efectos del podcast, sino que también una pregunta incluso personal, ¿qué tanto espacio hay a nivel de fondos estatales para poder generar proyectos tanto de fomento lector como también hablaba yo de fomento creador? Sabéis que hay súper poco espacio y hay súper poco. Yo sé que a nivel, cuando uno ve el Fondar desde fuera, me pasó porque estuve afuera también, no es que ahora sea el Fondar, digamos, pero me refiero a que estuve antes de entrar en este proceso de postular y todo, yo decía, oye, pero ¿cómo se ganan, no sé, 40 millones? Yo con 40 millones haría maravilla. Y cuando empecé a bajar a la postulación y te das cuenta que 40 millones, decís, chuta, en realidad 40 millones, y era una compañía, no sé, de teatro donde eran 7 personas, son 40 millones por 12 meses, donde tienen que arrendar escenografía, iluminación, audio, postproducción de videos si es que tienen video, vestuario, alimentación, movilización. Te das cuenta y dices, chuta, sabes que no es tanta plata. Cuando veis esa realidad, te das cuenta que las grandes cifras que aparecen, en la prensa al menos, sirven para eso, para hablar de cultura a nivel masivo y para decir, estamos haciendo algo como Estado, ¿cachai? Pero la realidad profunda es que no alcanza para todos, es que esa es un pequeño, valga la redundancia, y en torno a su nombre, fomento a, no es que tú vas a poder vivir de aquello. Entonces, si uno lo ve como en la mirada porcentual y dura, va a corresponder a un 20 o un 30%, si es que te va muy bien, a un 50%, pero jamás va a ser el 100% de tu proyecto a través de un fondo. Es muy difícil. Nosotros logramos hacer las temporadas que hicimos de manera muy acotada por lo mismo, ¿cachai? Y como dices tú, para el fomento lector tuvimos que darnos vuelta los fondos varias veces para encontrar como el nicho y decir, ¿sabes qué? Mira, acá hay como en el fondo un vacío donde uno puede llegar con un producto audiovisual, porque si no, tienes que ir a competir donde están otras áreas, y vaya a competir con cine, y vaya a competir con televisión, y ahí vaya pérdida de frentón. Lo mismo le pasa a quienes escriben. Si no ubican bien el nicho donde van a postular, o cómo en el fondo camuflar, valga la explicación bastante bélica, el contenido detrás de otro proyecto, muchas veces tu producto final no lo podías hacer, porque tienes que básicamente acomodarte a los fondos, a las opciones que te está presentando, en este caso el Estado, porque los fondos del arte y de cultura son del Estado, no tienen nada que ver con el gobierno de turno. Nosotros lo hemos vivido en distintos procesos y de verdad que no tiene nada que ver, es muy loco, pero claro, cambia de repente la mirada y eso, pero no tiene nada que ver. Yo pensaba que uno iba a tener más opciones cuando el gobierno fuera como más de centro izquierda, cuando es más de centro derecha menos nos van a pescar porque somos de, no sé, pues de Maipú, de Puente Alto, somos de sectores nada que ver. Y no pasa, da lo mismo, como que te puede tocar como no te puede tocar, y a veces son más categóricos en algunos aspectos, otras veces no, y la clave o la astucia es fijarte bien dónde postular, a qué fondo en particular postular, cómo presentar tu proyecto, y básicamente hacer una pega como de Excel bien fome para cuadrar todo con los términos que te piden y para que te digan, ya, pasaste la etapa, vamos a la siguiente, a ver si en la siguiente nos logras convencer, básicamente, porque aunque tú no estés constantemente en comunicación con este equipo que define
te van avisando. Sabéis que estos son los que pasaron a cierta etapa, todavía queda para llegar a la final, pero estos son los otros que pasan a la final, ¿cachai? Entonces, eso igual en el proceso va desgastando muchas veces el ánimo, y tú lo sabéis también en carne propia, el proceso creativo requiere de un tiempo particular. Uno no puede decir, hoy día me siento y escribo un libro, porque eso no le pasa a nadie. No, no le pasa nada. De hecho, también siempre alego harto por mi tiempo laboral, ¿cierto? También tengo una pega formal, todos lo saben. Pero sí, pues, me gustaría tener mucho más tiempo para poder crear. Oye, César, tú llevas ya más de 15 años en la tele, ¿cierto? En el ejercicio del periodismo de la más media principalmente. ¿Hay espacios ahí para poder promover libros o realmente es muy difícil llegar a eso, a la más media? Es súper difícil en los medios masivos hacer este tipo de promoción de literatura independiente porque por dos factores bien clave, o yo diría dos grandes y de ahí se desglosan varios, pero dos factores bien clave. El primero es que si algo no pega primero, antes de aparecer en los medios masivos, no pega como en la audiencia, vale decir, si no es que no sea un bestseller, pero que esté dentro de los primeros 5 más vendidos del país, no le va a interesar a los medios masivos, porque no van a correr el riesgo de darte unos minutos de pantalla o unos segundos para finalmente algo que puede ser que les baje el rating. Y el segundo es que si no tienes el dinero para comprarte ese aire, hoy en día al menos muchos medios masivos te dicen que no, porque están vendiendo todos los espacios, ¿cachai? Antiguamente en la tele uno de repente veía un escritor que decía, oye, hoy día, o un programa decían, hoy día dentro de los invitados viene un escritor, por ejemplo, y de repente al final comentaba su libro, o quien cerraba las noticias sacaba un libro, o sacaba un disco y decía, oye, les recomiendo este libro, es muy bueno, no sé qué, bla, bla, bla. Eso ya se da muy poco porque la industria masiva en general de los medios de comunicación ha tenido que adaptarse primero a esto que estamos haciendo nosotros, a hacer una plataforma de comunicación digital que a ti no te requiere más inversión que tu capacidad intelectual. Digamos, técnicamente tú tenés que meterle lucas, pero tú no tenés detrás un postproductor, un director, un ejecutivo, un dueño de canal, porque este es tu canal, ¿cachai? Tú aquí estás haciendo tu plataforma. Y si esto a ti te funciona, tú puedes decir, weón, puta, yo armé mi propio medio de difusión, no es tan complejo, tengo capacidad intelectual para hacerlo, tengo una red de contactos medianamente continua para poder alimentar la temporada que quiera hacer, y la televisión, particularmente, o las radios, antes eran hegemónicas, no había más. O sea, si no estabas en la radio, no estabas en la tele, de verdad que no eras nadie, ¿cachai? No existías. Y hoy día hay personas que están teniendo mucho éxito en los medios de nicho sin haber pisado un canal de tele, sin haber pasado por la radio alguna vez, sin tener esa intencionalidad tampoco, porque esos medios grandes no se lograron adaptar a esta rapidez que requiere la ciudadanía. Y es en esa rapidez donde también los creadores perdemos un poco, porque no todos vamos a ponernos a crear un podcast, no todos vamos a tener esa posibilidad ni esa agilidad, digamos, de reacción, y muchos, lo he visto en editoriales, han perdido su espacio. Hay editoriales grandes que hoy día tienen que estar pagando por estar en un medio masivo de cualquier tipo sea, digital, radio, tele, prensa, escrita, digamos, papel, de lo poco que queda, porque ya no se sustentan. Los despidos masivos de profesionales de las comunicaciones tienen que ver básicamente con esto. Eso sigue siendo una industria que, si no está siendo económicamente viable para los dueños, los tipos dicen, ¿sabéis que esto no me funciona? Chao, sablazo, cortamos la nómina y la pega que antes la podían hacer 10 personas, que la hagan 2, y venga la explotación nomás. Sí. Una triste realidad que vive las comunicaciones y el tema editorial desde el punto de los trabajadores. Bueno, veamos la proyección hacia el futuro. ¿Qué va a haber de Lee Sin Cesar de aquí en adelante y cómo también proyectas lo que viene a partir de este sábado ya con la Fábrica de Cuentos? Mira, la Fábrica de Cuentos es algo donde nosotros entramos como producción. LSC, entramos como producción ahí a trabajar con Yamil. Yamil lo conozco del mundo de la radio hace unos años. Muy buena persona, Yamil, muy buen profesional, un tipo que tiene muchos logros encima. Entonces, cuando yo me junté a conversar con él, yo dije, este tipo, ¿en qué lo voy a poder ayudar yo, básicamente? Porque él ya viene de vuelta, yo no tengo mucho para ayudarle. Y él tenía esta idea de la Fábrica de Cuentos, una idea original 100% de él. Pero él tenía constantemente el miedo de
no poder ofrecerla al no tener un piloto, al no tener como un producto terminado. Y yo le dije, pero ¿sabéis que eso es lo más sencillo? De hecho, nosotros nos dedicamos a hacer eso. Nosotros hacemos productos que lamentablemente muchas veces no logramos vender porque cuesta vender en este país. Digamos, si no tenéis la red de contactos. Pues yo vengo, como dices tú, somos vecinos, no es tan sencillo como que, no sé, pues llamo a un compañero del colegio. Bueno, de mi colegio no tengo nadie que esté metido en una gerencia, no tengo ese tipo de contactos. Y Yamil, muy abierta a la posibilidad y a las ganas de crear que teníamos nosotros, yo le dije, ¿sabéis qué? Mira, hagamos una cosa, conversemos con el equipo y veamos la opción de que tu idea la tratemos de meter de alguna forma, que es lo que te decía previamente, en alguno de los aspectos del fondo que viene. Venía un fondo el año pasado, muy encima, estábamos sobre la fecha. Yo le dije, hay que hacer un piloto, presentarlo, bla, 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 y salió todo perfecto. Él tenía todo el área técnica resuelta. Presentamos un piloto, esperamos todos los meses que hay que esperar para los resultados del fondo y en ese proceso uno se da por perdido también. Pues dije, bueno, lo presentamos, capaz que esto no salga y se pierda, porque tampoco teníamos la técnica para desarrollarlo bien, ni menos un espacio en una radio de aire, ¿cachai? Que es muy difícil conseguirlo, si no estoy pagando, aunque sea muy poco, pero pagando algo. Las cosas cuadraron, el proyecto pasó las etapas, y logramos conseguir este financiamiento para hacerlo. Y finalmente lo que hacemos con la fábrica de cuentos, tomando la idea original de Yamil, es darle espacio a las personas que son creativos, que es lo que siempre hemos querido nosotros, a quien tenga la posibilidad de escribir un libro, de tirar una idea, de armar un relato, de generar una pequeña noción de su realidad, desde la ficción, a crear, que esa creación pase a un formato audible, que esa creación esté personificada con voces distintas, como para que se hagan una idea más amplia. Es una especie de radioteatro 2.0, ¿cachai? Sin ser tan radioteatro, porque esto está más sonorizado que puesto con efectos, ¿cachai? Entonces, yo cuando escuché el piloto me enamoré. Cuando Yamil me dijo, mira, me gustaría hacer como algo como esto, me mostró un audio, y no, yo ahí dije, ¿sabes qué? Este es un productazo, y a mí me tocó convencer al equipo. Carla, ¿sabes que hagamos esto? Ale, hagamos esto, metámonos en esto. Y nosotros venimos más del mundo audiovisual, entonces, chuta, pero nosotros, como yo les dije, Juan, vamos, es algo súper bonito de escuchar, es un muy buen producto. Y también a mí me pasa que con el tiempo me he ido enamorando de los audiolibros, por lo mismo que decís tú, por la vorágine que uno tiene en el día a día. Uno, a veces, hay momentos en que uno se puede sentar a leer, pero hay muchos momentos en que uno, en un trayecto, puede escuchar de repente un cuarto de un libro, ¿cachai? Pero no podéis leerlo porque tenéis que ir a firmar en el metro, porque si no te sacáis 3:30, ¿cachai? Cuando uno viene de Maipú, los piques son largos. Entonces, todo eso suma y resta en varias cosas. Y ahí la fábrica de cuentos agarra como su vuelo, presencia, claro, y su vuelo, y ahí decimos, ahí que hay que desarrollarlo. Y claro, como decís tú, partimos el sábado que viene, este sábado 4 de mayo, a las 19:30 horas. Vamos a ir justito antes como de los shows que están montando en la sala Máster. Ah, bien. Claro, nos dieron ese horario, el director de allá nos conoce desde muchos años atrás por el mismo tema de Leyes sin Cesar, y nos dijo, chiquillos, sabéis que a mí me gusta el proyecto, démosle la opción, les tiene que estar, y nosotros, weón, o sea, felices, po. Nos vaya a poner al lado del que tenéis como Prime, bacán, po, weón. Sí, buen posicionamiento, pero aguante Pato López. Así que no, fue muy bonito lo que se dio, y como yo te digo, trabajé en el mundo de la radio, ahí conocí a Yamil, yo trabajé 5 años, ¿no? Yamil lleva, los que yo llevo más o menos de tele, y ahora no estoy en tele hace como 2 años, pero los que yo llevo de tele más o menos los lleva de radio, entonces es bacán igual encontrarte con alguien que le apasione crear y no haberse como perdido en el ruedo. A muchos les pasa eso en algún minuto, como que dicen, ya bueno, filo, la pega es lo que es, y si alguna vez escribí algo, me olvidé que escribí, y yo me he dado cuenta con esta entrevista, sí, con esta entrevista, fatal. Claro, y lo que te digo yo, pues con esta entrevista de cabros más chicos o personas más jóvenes, todos en algún momento escribimos, desde una carta de amor, siempre digo, desde una carta de amor hasta un diario de vida, lo que sea, todos tuvimos esa noción como personas, ¿cachai? Entonces todos tenemos la capacidad de crear historias, ¿cachai? Hay mentes que tienen más ideas, mentes que tienen menos ideas, que tienen su energía puesta en otras cosas, pero todos tenemos esa capacidad, y yo creo que desconociendo cómo es la situación en otros lados del mundo, digamos, pero ahí en Chile hay una fortaleza súper grande que no es tan bien explotada, ¿cachai? Muy bien. César, yo te quiero agradecer el contacto que has tenido con este podcast humilde desde la periferia con amor, que es Con el Chico al Aire, que no te hayas asustado con el nombre del podcast.
Pero vale decir que yo soy el chico y Sí, lo sé, Pedro. hemos estado al aire y te agradezco este contacto, César, porque siempre que se ha necesitado de tu ayuda, has estado ahí, y a través de ti también saludar a la gente de Lee Sin Cesar, que son grandes amigos y que sin duda han ayudado a muchos escritores y escritoras de todos lados de Chile a darse a conocer. Siempre disponible, como dices tú, para ayudar a los amigos, a quienes nos conozcan en este proceso hermoso de lo que es crear a diario, que cuesta a veces a mí, me cuesta, siempre me va a costar un poco, pero sigo en esa senda. Te felicito por este podcast, así que bacán, sigue haciéndolo, métele gana. Y yo siempre te he admirado desde el principio, te lo dije, desde la primera vez que leí tu libro, tu primer libro en ese entonces, si no me equivoco, era tu primer libro el que agarré, ¿no? Correcto. Y me gustó la forma en que lo estabas relatando, sobre todo en ese contexto, ¿no? El Transantiago, que es algo tan importante hoy en día, pues cuando uno viene de afuera, te interconecta de verdad con el resto del mundo. Así que nada, agradecido de la invitación y disponible para lo que requieras, cuando lo requieras. Muchas gracias, César. Éxito en todo lo que venga, en todo lo que tenga que ver con Lee Sin Cesar y también en lo profesional. Amigo mío, un abrazo grande y también seguimos con el final de este capítulo de Con el Chico al Aire número 10. Estás escuchando Con el Chico al Aire, el podcast de laguja.cl. Ok, damas y caballeros, comienzan las palabras al cierre de este Con el Chico al Aire número 10. Comenzando el mes de mayo en este soleado viernes. Soleado, pero helado, muy helado. Así que abríguese, señora, señor. Vea la forma de poder cuidarse de los potenciales resfríos que pueden haber por estos cambios de temperatura que de repente existen cuando existe la temperatura muy baja del ambiente. Entre los calefactores, estufas varias, escaldazonos, qué sé yo, calientacamas y otras situaciones que pueden ocurrir. Pero cuídese, que viene un invierno que promete ser muy helado, así que nada más, esto es una forma de prepararnos. Ya llegó el otoño con todo y pareciera que no hubiese transición, no hubo transición entre lo que fue las temperaturas veraniegas que teníamos hace un par de semanas que reclamábamos acá y este frío que está haciendo en estos momentos en lo que es la ciudad de Santiago, en particular acá la comuna de Maipú. Con el Chico al Aire le pegué harto a Mega y a Mega Noticias en particular, pero quiero hacer una excepción, la nobleza obliga, ¿cierto? Hacer una excepción a todo este cúmulo de combos que mandé, sobre todo en el primer bloque, porque quiero felicitar públicamente a don Pablo Cuellar. Pablo Cuellar, periodista de Mega Noticias, que fue nominado al Premio de Periodismo de Excelencia que otorga la Universidad Alberto Hurtado, si no me equivoco, con el reportaje que hizo sobre la mega cárcel de Bukele allá en El Salvador. Reportaje que vi que está bastante bueno y que recomiendo mucho que vayan ahí a buscar ese reportaje y que lo vean, porque de cierta forma el enfoque que le da Pablo a este reportaje es muy interesante, que no presenta esta situación necesariamente como la panacea contra la violencia, el narcotráfico y la delincuencia, sino que también igual cuestiona ciertos procedimientos que pueden estar precisamente reñidos con los derechos humanos o con la dignidad de las personas que también se van a la cárcel, ¿ya? Bueno, más allá de los juicios que se hacen de por qué la gente se va a la cárcel, igual hay ciertas cosas que hay que preservar dentro de un recinto penitenciario y yo creo que ahí Pablito Cuellar le da muy buena cobertura a todo ese tema, ¿cierto? No dejando ninguna pregunta en el tintero. Así que valga esa felicitación a Pablo Cuellar, ¿cierto? Que dentro de toda la marea de situaciones negativas, poco éticas a mi juicio que hay en ese canal de Vicuña Maquena, se marca un punto de diferencia, un punto de inflexión dentro de toda esta crítica que le podemos hacer a la prensa televisiva. Y hablando de tele y hablando de Mega, oye, parece que le gané la apuesta a la Pamela de Vicenzi, po. ¿Se acuerdan el primer capítulo de Con el Chico al Aire que nosotros conversábamos con Pamela de Vicenzi el asunto del Festival de Viña del Mar? Y yo le pregunté si es que ella pensaba de que el festival iba a adjudicárselo el Mega. Bueno, así va a ser, pues vuelve Viña del Mar, sale al mundo en aras del festival, con Mega a la cabeza desde el 2025 hasta el 2028, habiéndose subsanado, ¿cierto?, un montón de situaciones legales que supuestamente tenía
la licitación del Festival de Viña del Mar, y que ahí Canal 13 también puso el ojo y la alerta frente a este proceso, que de hecho acusó casi ilegalidades en el tema, y que después ya aparentemente se subsanaron porque ya Canal 13 está como conforme con el resultado. Ha sido una semana en la cual también me he acordado mucho de Forrest Gump. He estado viendo... Un día vi esa película pasar en la tele y sentí que los cabros de mis terceros medios merecían ver esa película. ¿Ustedes han visto Forrest Gump o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que Jenny es héroe? O sea, no. Si Jenny es villana realmente o es una víctima más. Porque el papel de Jenny ha formado un debate entre los cabros y entre varias personas de internet también, cuando he visto ciertos memes acerca de Jenny, el personaje de Forrest Gump. Como que algunos realmente dicen que es una mierda de persona de cómo fue con Forrest, ¿cierto? Y la otra que es tan solo víctima de su propia trayectoria. O ambas pueden ser en ciertas medidas. Pero ¿cuánto le otorgamos de cada uno de los aspectos a Jenny? Esta personaje que desde chiquitita, ¿cierto?, estuvo al lado de Forrest Gump y que usualmente solía dejarlo solo para ella poder vivir su vida, ir a buscar su destino mientras Forrest la esperaba y la esperaba pacientemente. No sé, ahí dejo la pregunta abierta para los comentarios, entre otras cosas. Y bueno, me quiero dar un pequeño minuto, ahora sí como totalmente serio, para rendir un pequeño homenaje, un humilde homenaje a una profesora que durante esta semana falleció. Probablemente el público que me escucha Con el Chico al Aire no conecte mucho con esta situación, pero valga hacer la mención a la profesora Elisa Espejo, profesora de historia, que me hizo clases en octavo básico en el Colegio Alicante de Maipú. Ella falleció durante esta semana, el día 30 de abril creo, porque sus funerales se efectuaron el 1 de mayo, y a quien quiero mandar un saludo al cielo, ¿cierto? Un homenaje pequeñito desde esta humilde tribuna a una profesora que se destacó por ser muy rigurosa con su trabajo. Tenía un carácter un poco especial, pero finalmente lo que buscaba la profesora era que nosotros fuéramos responsables y rigurosos con nuestras tareas escolares. Profesora que se formó en la Universidad de Playa Ancha, que cuando fuimos al Congreso Nacional en octavo básico junto con ella muy orgullosa, ¿cierto? Nos dice: chiquillo, yo estudié acá en la UPLA, yo soy de acá, estoy muy orgullosa de haber estudiado acá, ojalá todos ustedes lleguen a la universidad también. Así que bueno, ese sentido de las altas expectativas, el rigor y finalmente el cariño que se le pone al trabajo docente quedan en la memoria de muchos estudiantes que hoy día probablemente al momento de enterarse recuerdan a la profesora Elisa Espejo. Así que también un saludo para ella póstumo, con mucho respeto, para poder homenajear a una de las docentes que me formó y que me tienen, ¿cierto?, en este lugar con un poquito de su conocimiento. Y con esto voy cerrando esta edición de Con el Chico al Aire número 10 del 3 de mayo. Y recuerden compartir, comentar las publicaciones de laguja.cl. Ahí seguiré subiendo todo tipo de novedades relacionadas con las publicaciones, tanto de este podcast como de los libros, y también otras cosas extras que van saliendo por ahí con Aguja TV, o con las cosas que de repente random que se me ocurre subir ahí cada día, po. Si la cuestión es interactuar y compartir un ratito, ¿cierto?, salir un poquito de la rutina. Definitivamente esta semana con el feriado nos recargó harto las pilas, ¿ya? Pero prepárense que viene un interferiado más adelante, así que ahí vamos a estar atentos a lo que pasa. Siempre desde la periferia con amor para acompañar tu trayecto, tu tiempo de ocio, tu momento de aseo en la casa, o cuando tú quieras. Con el Chico al Aire siempre va a estar ahí contigo. Un saludo muy grande a toda la gente que nos escucha, a toda la gente que nos apaña, agradecido siempre del cariño, y nos vemos en la próxima semana, el próximo viernes, como siempre desde la periferia con amor, con el Chico al Aire de laguja.cl. Esto fue Con el Chico al Aire, el podcast, una presentación de elaguja.cl. Síguenos en la cuenta de Instagram elaguja.cl. Comparte y comenta con tus amigos.